Y listo, salude. Betty, ¿cuánto sin verla? ¿Cómo estás? David, dígame. Presente, es que ahorita porque voy a salir unos 5 minutos, no me tardo, por así No me tomarles. diga eso. ¿Por qué? Es que voy a ir a la tienda. Ah, bueno, vaya, vaya, con cuidado. Si ahorita regreso A por ver, los llaves. ok, vamos a ver, ¿a qué estamos hoy, chicos? 22. 22 de junio, ¿verdad? Vamos a ver. Ustedes son de industrial, ¿verdad? Y 22. Vamos a ver, hacer pase de lista. Y si gustan, pueden apagar su camarita, no pasa nada, nada más con que ahorita me respondan si están presentes o no. Vamos a ver. Acosta Emanuel, Briones María Presente. Guadalupe, Presente, Castro Beatriz, presente, Contreras Juana María, Presente, Fregoso Ana Valeria, presente, Gutiérrez Magdalena, presente, Martínez Luis Antonio, Presente, profe. Mejía Josué Osvaldo, Mendieta Víctor Hugo, Presente. Padilla Emanuel, Presente. Torres Kevin Uriel y Zúñiga David Iván. David fue el chico que fue a la tienda, ¿verdad? Como que sí. Sí, Muy profe. bien, chicos, vamos. Dígame. No, que sí, David fue el que fue a la tienda. Eso es. Muy bien, chicos, vamos a continuar. Eh, Me les preguntaba que si sabían qué fecha es el día de hoy, porque, ¿qué creen, chicos? Estamos en la semana número 6. ¿Saben lo que eso quiere decir, jóvenes? que Que la la otra próxima tenemos semana hay examen. examen. Exactamente, y hasta en coro lo dijeron los compañeros. Sí, el próximo jueves va a estar su examen ya listo para ser resuelto y pues supongo que ya ustedes están listos para contestarlo, ¿verdad? Supongo que eso es un sí. Profe, Entonces, diga Gutiérrez. para estudiar para estudiar para el examen será todo lo que hemos visto del libro. Sí, de hecho hemos visto una parte del libro, pero nos hemos centrado más en otra cosa. ¿Se Ah, acuerdan ok, en qué sí, más nos hemos centrado? sí. ¿En qué será? Pero sí, también el capítulo 1 del libro, sí también tienen que revisarlo. Vamos a ver, déjenles comparto lo que hemos estado viendo. Nosotros estamos en semana 1, primer foro, moral y ética. Del libro, usted comenta, Gutiérrez. En efecto, solo hemos visto el primer capítulo, que es este de aquí, moral y ética, fenómeno social y teoría filosófica.
Hemos visto algunos apuntes de aquí, lo cual tendremos que tomar en cuenta. Y para el siguiente parcial nos tendremos que ir a estos, los modelos de la ética. Nos vamos a ir a valores y conciencia, pero sobre todo tendremos que ver todo esto. Y si no lo alcanzamos a ver en clase, bueno, pues para eso les he compartido este libro para que ustedes lo tengan siempre y puedan hacer uso del mismo. Diga, Emanuel. Bueno, supongo que su materia es algo especial al momento del examen. ¿Cómo va a venir estructurado el examen? ¿Van a hacer preguntas con preguntas abiertas o con respuesta múltiple? Un poco de ambos. Ujú. Sí, en efecto, como usted comenta, se apresta un poco para, pues, respuestas no tan específicas. Pero lo que sí es un hecho es que también tenemos que estudiar algo más teórico. Entonces, lo que es justamente la distribución de las preguntas, pues en algunos aspectos va a ser opciones y en algunos otros sí va a ser preguntas abiertas, pero esas preguntas abiertas les voy a explicar la próxima clase de qué se va a tratar. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿No? Creo que no, ¿verdad? Permítanme. Muy bien. De hecho, antes de pasar al siguiente punto, yo estoy 100% seguro de que les dejé una tarea. ¿Cómo les fue con dicha tarea, chicos? Chicos, ¿cómo les fue con su tarea? Me van a decir cuál tarea. Bien, a mí fue bien. ¿Qué encontró, compañero? Pues yo encontré que, aquí traigo la hoja. Ujú. El código ético dice los siguientes principios aplicados a un profesional de la ingeniería. El Ujú. uno es la sociedad, el 2 el cliente, el 3 los productos, el 4 el juicio, el 5 la profesión, el 6 los colegas y el 7 el personal, o sea, sobre nosotros. ¿Y qué más dice? ¿Cómo está enfocado todo eso? Dice que en la ingeniería automotriz se considera un deber practicar su profesión y actuar en su vida diaria de acuerdo Ujú. con este código de ética profesional. Todo ingeniero para apoyar y promover el honor y dignidad de la profesión de ingeniero automotriz en armonía con las normas más elevadas de la ética. Ok, muy bien. ¿Qué más dice David? ¿Y qué entiende usted por ese apartado? Bueno, nos dice que no solo nos beneficiamos nosotros, sino también la sociedad y todos los que nos rodean como los clientes y tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para dar un servicio de calidad, porque no solo beneficiamos al cliente, también a nosotros al darnos ¿cómo se dice? Nos da una reputación de que hacemos bien las Ujú. cosas. Así Eso es lo que es. entiendo. Entonces tiene que ser muy cuidadoso del trabajo y el servicio que usted presta, ¿verdad? Sí, Muy bien, David, excelente, muchas gracias. ¿Quién más encontró algo del código de ética
de ingeniería y en específico si es ingeniería industrial automotriz, mucho que mejor. No han hecho su tarea, chicos. Yo encontré lo mismo que David de un ingeniero automotriz. Ujú. ¿Es exactamente lo mismo o encontró algo más, Betty? Pues no, ¿Dónde buscaron esa información? ¿Dónde la encontraron, mejor dicho? Ojo, no estoy diciendo que esté mal, al contrario, qué bueno que de entrada encontraron algo, pero ¿había alguna otra fuente? ¿Solo estaba disponible lo que ustedes mandaron? ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá más información? Ahí está. ¿Sabe qué pasó? Que se detuvo, pero no sé si estaban compartiendo algo, chicos. Nada más de repente SAS me sacó y volvió a entrar. No sé, algo más. Ah, en prezi.com. Muy bien. ¿Encontraron algo más, chicos? ¿Hay más información? Le digo porque pues el tema de la ética por lo general es muy amplio y sobre todo en cuestiones de nivel profesional. Ok, bueno, les quiero preguntar algo acá entre nos. ¿Ustedes ya habían tenido un acercamiento con el código de ética de su profesión, chicos? ¿Ya habían buscado información sobre la ética del ingeniero? ¿Los demás chicos habían escuchado siquiera que existía este código? bueno, diferentes empresas como que sí lo estipulan así como que cuando entras a trabajar, profesor, como un ingeniero es como el punto principal que debe de tener un ingeniero. Ujú. Muy bien, Gutiérrez. Que si usted había puesto que sí había escuchado algo, los demás no. Precisamente por eso es que les encargué Soy, esta tarea. Diga, Juana. soy Contreras, no Gutiérrez. Ah, perdón, es que vi mal. Juana María. Si es que como también su compañera había dicho que sí había encontrado algo. Entonces ustedes en más que nada le han dicho en su trabajo, Juana. Sí, profesor. Ok, bueno, lo importante es que le han comentado y han tenido esa aproximación. Ahora, les decía que esta tarea precisamente se las encargué porque pues ya me suponía que a lo mejor no tenía ningún acercamiento con lo que es pues la ética a nivel profesional. Entonces, justamente para que ustedes se vayan, y digo, es muy avanzado, ¿verdad? Pero nunca es tarde, por supuesto, pero sí esta parte de tener muy en claro que hay un código de ética, pues no solamente en general, sino para cada una de las pues profesiones que se van realizando. Emanuel, dígame. Emanuel Padilla tiene la palabra. Bueno, yo por ejemplo, en los códigos de ética para la ingeniería industrial automotriz, pues yo vi que se dividía en varios aspectos. Como usted lo dice, la ética moral personal es una y la ética que utilizamos en varios aspectos. Por ejemplo, la ética que utilizamos en los productos, que los Ujú. productos, más bien, que se asegure que sus productos y modificaciones correspondientes cumplan con los estándares profesionales de más altos posible al momento de ponerle una pieza al auto.
bueno, tenemos que buscar que sea eficiente la pieza y que dé el servicio para el cliente. También están los códigos, también en el ambiente laboral entre los colegas, pues para que sea, no sé, un trabajo en equipo gratificante y hasta cierto punto con un aspecto de igualdad. Y pues yo imagino que también la cuestión de los juicios entre hacer una cosa u otra, por ejemplo, se nos podría hacer fácilmente poner, no sé, ejecutar una acción en la empresa para ahorrar material o incluso la cuestión de los juicios para hacerlo más económico o de mejor servicio. Muy bien, Emanuel, excelente y qué bueno que amplía y toca esos temas, porque justamente yo por eso les preguntaba, ¿no hay algo más? Porque muchas veces se nos olvida que al salir y al ejercer una profesión, pues también tenemos compañeros que se van a encargar de lo mismo. Entonces, también hay que tomar en cuenta el comportamiento que tomamos respecto a nuestros compañeros. Una competencia leal, saludable, donde se elige solamente al que tiene más competencias. Y en otro caso, como usted dice, lo que son las piezas, el ensamblaje, que se ha enfocado más específicamente pues a pues un control óptimo de dichos recursos. Yo les comparto, no sé si sea en todos, pero al momento de que su profesor tomó protesta, sí les he comentado, soy psicólogo clínico, doy esta materia porque pues justamente en psicología es muy, muy marcado que debe de seguirse una ética profesional. Inclusive al momento de tomar protesta, se nos entrega un documento, ahorita no lo saqué, pero lo tengo muy en mente, donde nos marcan ciertos códigos que debemos marcar, debemos seguir, mejor dicho. Pero ante todo, la primera regla, la primera normativa ética que a un psicólogo se le encomienda justamente es, pues, hacer todo lo que esté en nuestras manos por lo que es el bien mayor de una persona y de la comunidad o de la sociedad donde nosotros vivimos. Entonces, en mi caso como psicólogo, pues es importantísimo estar muy atento a lo que es el bien mayor, que todas las investigaciones, todo lo que yo trabaje, sea justamente enfocado en ello, en el bien mayor, pues en el bien de las personas y sobre todo, pues en hacer todo lo que esté a mi alcance por un bienestar social, no solamente económico o personal. Les comparto esta primera regla porque estoy seguro que en muchas profesiones es igual y la de ustedes no debe quedar exenta. ¿Por qué? Porque precisamente ustedes trabajan con equipo, van a trabajar con equipo muy sensible y si ustedes no usan adecuadamente ese equipo que está en sus manos, pues no solamente lo económico se verá en riesgo, sino también la vida y la seguridad de varias personas, incluido la vida de ustedes. Entonces, en el momento que tengan un equipo, una pieza, producto, etcétera, siempre hacer con él lo que tengan que hacer solamente, enfocado en el correcto uso. La ética no solo es en el uso, sino también en los contratos, que también se aseguren que ustedes sean tratados con dignidad, pero sobre todo enfocado en que ustedes tendrán clientes, tendrán compañeros, tendrán personas con las cuales trabajar y pues nunca olvidarse que tienen un valor igual al que ustedes tienen. Ahora, yo les dejé esa tarea, como les dije, para que se fueran familiarizando aún más con lo que es ese código de ética. Ustedes están en noveno. No sé por qué, no me imaginaba que, bueno, les digo, no me imaginaba y se los digo, no sé por qué pasa esto, de que se me hace, pues, hasta interesante el hecho de que no les hayan hablado de que ustedes tienen también un código de ética,
porque pues no solamente se trata el aprendizaje técnico, sino también entender que ustedes tendrán una práctica profesional en la cual deberán seguir ciertos valores. Ahora, no solamente se trata de que ustedes tengan un marco ético, pues para poder actuar. También esto se trata de, pues, entender lo valioso que es la labor que ustedes van a estar realizando. Ahora, también les dejé esa tarea porque además ya hemos visto distintos tipos de ética. Y es aquí donde les digo un poco de cómo va a ir el examen. Hay ciertos casos o ciertas circunstancias que se deberán de resolver y estudiar desde un tipo de ética específico. Por ejemplo, si usted es cristiano, católico, y pues le piden que haga algo como terminar la vida de alguien, pues me imagino que su respuesta será negativa, porque desde el valor religioso, la ética cristiana impide pues el tomar una acción como esa tan flagrantemente. Pero, por ejemplo, habrá otros aspectos en los cuales dependerás únicamente de la cuestión profesional. Es ahí donde entra la importancia de esa tarea. Cada religión, cada cultura, cada costumbre, cada problemática se podrá ir resolviendo desde un tipo de ética específico. Y por ejemplo, si tú estando en tu trabajo sucede una circunstancia que solamente se puede divisar desde la perspectiva profesional, entonces hay que resolverlo desde ahí. Pero, ¿qué tipos de situaciones? Bueno, nos quedamos en ética profesional, si mal no recuerdo. Ustedes corríjanme si no. Pero por eso les dejaba el código de ética profesional pues de su carrera. Entonces, ¿por qué? Porque cada profesión tiene un conjunto de convicciones y de normas morales que regulan el ejercicio de una profesión y que en una sociedad determinada se consideran universalmente vinculantes para quienes ejercen dicha profesión. Es decir, lo que ustedes ya mencionaron, lo que ustedes ya señalaron como la ética profesional de su profesión, bueno, pues debe de ser un marco de referencia en el sentido del comportamiento que ustedes deben llevar a cabo. Dice Emilio Durkheim desde la sociología que, no miento, no era Durkheim, Max Weber, que en el momento que un ser humano recibe otro nivel de educación, se digamos, escalando niveles en lo que es la jerarquía social, pero eso implica también ciertas responsabilidades. Eh, Les voy a compartir un pequeño pasaje oscuro de la psicología y de por qué existe la ética profesional. Esta existe en todas las profesiones, pero hay ciertas disciplinas que están más asociadas a esto mismo. Chicos, ¿alguno de ustedes sabe qué es una fobia? ¿Se refiere a un miedo incontrolable? Ujú. Así es, Emanuel. Aunque la definición específica de fobia es miedo irracional ante un estímulo específico. Escuchen la palabra irracional. ¿Alguno de ustedes le tiene una fobia a algo? No, chicos. Las cucarachas, dice Ana Valeria. ¿No será asco, Ana Valeria? Porque entiendo que pues sí son animalitos, pero bueno, las dos, ok. ¿Alguien más? ¿A las arañas, por ejemplo? ¿A los payasos? ¿A caerse desde una altura grande?
Tripofobia, dice Gutiérrez. Le tiene miedo a las figuras simétricas, ¿verdad? Que están pegadas. Eso es interesante, siempre me ha llamado la atención esa fobia. Ok, pues déjenles explico un poco del origen de las fobias y de un comportamiento que se volvió fundamental al momento de estudiar la ética. Guadalupe dice, le tiene miedo a la oscuridad, muy bien. Pues resulta, chicos, que la psicología tiene muchas corrientes de pensamiento. Está el psicoanálisis, está el conductismo, está el humanismo, corriente sistémica, corriente de la Gestalt, eh, psicología, eh, ay, se me olvidó, eh, de psicología dinámica, hay muchas, y dentro de estas mismas hay varias escuelas. Pues resulta que uno de estos máximos exponentes es John Watson, el padre de la psicología conductista. Él entendía en su teoría que la psicología para ser una ciencia tenía que tener algo que le hiciera medible y cuantificable, que se viera a simple vista, pero que sea un fenómeno que se pueda ir midiendo, que se pueda contabilizar para darle un nivel de cientificidad. Pues resulta que Watson se enfocó en las conductas. Por ejemplo, si tocan a la puerta, usted va y se asoma, o se queda esperando, o grita, o grita a alguien para que vaya. Las conductas son eso, son la causa, mejor dicho, son un comportamiento que es a causa de un estímulo. Pues resulta que Watson entendió que cada conducta tenía que ver con el entorno. Entonces, él decía que el entorno es el que hace que las personas actúen de X o Y manera. Para entenderlo de una forma más específica, ustedes chicos, al ser ingenieros en formación, quiere decir desde la teoría de Watson que ustedes, su entorno los condicionó para que eligieran la noble carrera de la ingeniería. Y estaba tan seguro de su teoría que él en una ocasión afirmó: tráiganme a 10 niños, a uno lo voy a hacer médico, a otro lo voy a hacer arquitecto, a otro lo voy a hacer abogado, a otro lo voy a hacer ingeniero, a otro lo voy a hacer obrero, a otro tal, y a otro lo voy a hacer vagabundo. ¿Por qué se atrevió a decir eso? Porque él iba a crear el entorno, íbamos a hacer modificaciones en el entorno tan marcadas que tuvieran un impacto en la personalidad de cada niño. Por fortuna nadie le prestó 10 niños, pero sí consiguió a unos cuantos y sobre uno de ellos empezó a trabajar en su teoría. Se dio cuenta que mucha gente, como algunos casos de ustedes, le tienen fobia a algo específico. Entonces Watson se dio a la tarea de investigar qué pasaba, cómo es que se generaban estos miedos. Pues se dio cuenta justamente igual del entorno, de un estímulo específico y de un estímulo independiente, una variable independiente, un estímulo neutro que es aquello a lo que asociamos. Por ejemplo, compañera bueno, supongamos a alguien que le tiene miedo a las arañas, resulta que en realidad no le tiene miedo a las arañas nadie. Resulta más adecuadamente pensar que hubo un suceso importante, pero su reacción de miedo y de ansiedad la asoció a las arañas. Ese es el estímulo independiente. Eh, ¿A qué voy? Que quiso experimentar, ya tenía su teoría, ya lo había delimitado muy bien. Dijo, pues voy a hacer mi teoría realidad, voy a experimentar. Entonces, cada vez que había un niño y cada vez que le presentaban un animalito de peluche o un animalito peludo, alguien en el fondo hacía un ruido con un martillo. Entonces, por ejemplo, cada vez que le prestaban a un conejo, alguien en el fondo golpeaba con el martillo y un fierro.
pues obviamente si haces un sonido estridente vas a hacer que alguien se asuste. Entonces, lo hicieron tan seguido que hicieron que el niño tuviera fobia por cualquier animal peludo. Bueno, dice la teoría que era con un animalito de peluche, pero que al final del día el niño le tenía miedo a ratas, ardillas, conejos, hámsters, eh, cuyos, a todos los animalitos que se parecían. Que cada que le mostraran un animalito de peluche, hacían un ruido muy fuerte. Sin duda alguna, dice Luis, que es el caso de usted, del mismo. Sin duda Ah, no, alguna, profe. Bueno, es que a mí sí no me causan miedo, pero me causan como, bueno, es una incomodidad, sensación rara, pero a mí no me gustan los animales que son como tipo roedor. o digo más como incomodidad. Sí, así es. Bueno, entonces sí fue muy posible que su caso fuera similar, pero la cuestión es que en el caso de ustedes, chicos, que tienen cierta fobia, es un incidente que no se controla. Es algo que se dio, digamos, hasta de manera fortuita. El caso del niño con Watson, Watson le apareó, porque la palabra le apareó esa conducta de forma precipitada. Hizo todo lo posible porque el niño tuviera una fobia y la desarrolló. Puso su teoría en práctica. ¿Por qué voy con esto? Porque actualmente está prohibido generar interacciones complicadas, por ejemplo, de un psicólogo a un paciente. ¿Y esto por qué? Porque ya hubo alguien como Watson que intervino de esa manera con una persona y lo dejó marcado. Hay versiones que dicen que le curó la fobia, pero hay versiones más comunes que dicen que no, que lo dejó así con esa fobia. Eh, la cuestión es, chicos, si ustedes vuelven a revisar su código de ética, la realidad es que plantea situaciones donde no se debe actuar de una manera porque ya hubo alguien que generó esa situación problemática y no resultaron las cosas de manera adecuada. Es decir, si en tu código de ética habla de que debes hacer un buen manejo de los instrumentos de tu área de trabajo, quiere decir que alguien ya hizo lo contrario, no usó los instrumentos como se le pidió, pero pues resultó en algo que no fue lo mejor para esa persona. Si te dice que debes tener cierto respeto o cierto comportamiento hacia tus compañeros, es porque seguramente alguien hizo justamente lo contrario y pues no terminó bien para nadie. Pocas palabras. Les menciono esto porque en la propia definición de ética profesional nos dice que la ética surge a partir del ejercicio de una profesión, pero sujeto a normas éticas y a valores morales. Esto de los valores morales enfocado a situaciones específicas de las profesiones en particular, pero entendiendo esto de las normas éticas como reglas, como circunstancias que generan una limitación a partir de un fenómeno donde ya se realizó todo lo contrario a lo aportado. Es decir, estas normas éticas, estas normas o reglas están sujetas al hecho de que restringen un comportamiento en parte porque ya se ha visto. Entonces, todo lo que ustedes revisen de el código de ética de su profesión tiene que ver con el hecho de que ya esas reglas están ahí porque se ha hecho todo lo contrario a lo que propone y spoiler alert, las cosas no resultaron nada bien para quienes lo realizaron. Preguntas, chicos, dudas.
Ok, creo que todo bien. De ahí, chicos, nos brincamos a otro, pues, digamos, apartado donde la ética es bien precisa. De la ética profesional nos brincamos a una profesión específica que es regulada por códigos de ética bien particulares. ¿Cuál es esta? Bueno, pues, como vemos, la ética médica. ¿Qué hay con la ética médica? Bueno, pues nos dice que esta ética está fundamentada desde principios y valores que han gobernado la práctica profesional de la medicina, pero que vienen desde la antigüedad y que han quedado especificados a través de juramentos y códigos deontológicos, es decir, códigos a partir de la experiencia de la práctica justamente de esta profesión. Ahora, si pueden ver, nos dice que de manera, desde la antigüedad ya se ha trabajado con esto y que estas reglas siempre obligan al médico a actuar siempre para el máximo beneficio del paciente, prohibiendo de esta manera cualquier intervención que pueda dañar o ir en contra de los valores morales que prevalecen en la sociedad. Eh, ¿Será cierto esto o habrá algo ahí? Bueno, les comento. Esto de que fue decretado desde la antigüedad, pues no sé si ustedes sepan, pero existe algo llamado el juramento hipocrático. Hipócrates fue uno de los filósofos de la antigua Grecia que pues manifestaba justamente la práctica de la medicina, del ayudar al prójimo, pero siempre siguiendo ciertos códigos de comportamiento para poder hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, obviamente cada cultura, cada país, cada sociedad tiene sus propios aspectos culturales, pero aunque haya pues ciertas diferenciaciones, siempre se mantienen lo que es justamente actuar para el beneficio del paciente. Chicos, para este apartado, yo les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes ha ido al, al hospital del Seguro Social o a alguno de los hospitales del Seguro Social aquí en San Luis o en México? Emanuel dice que sí ha ido, me imagino los demás en un punto de su vida, pues también a lo mejor fueron, eh, pues alguno de estos, pues, hospitales. Les pregunto, ¿alguno de ustedes ha visto algunos cuadritos que están en la pared y que hacen referencia, por ejemplo, al decálogo del paciente y al decálogo del médico? Bueno, en este caso no paciente, sino del derechohabiente. ¿Les ha tocado ver esos cuadritos, el decálogo del derechohabiente? Emanuel no los ha visto. ¿Alguien sí los ha visto? Chicos, nadie ha visto eso del decálogo del médico y el decálogo del paciente. No me digan eso. Profe, ¿qué es un decálogo? Son 10 reglas específicas que debe seguir tanto el médico y en el caso el paciente o derechohabiente, además de derechos que tiene el derechohabiente.
precisamente, son 10 normativas específicas, ¿no? Bueno, les comento porque durante un tiempo en los hospitales estaban esos cuadritos del decálogo del derechohabiente y el decálogo del médico, donde expresaba, tú como derechohabiente tienes derecho a un trato digno, que te digan específicamente que te hable el médico con honestidad siempre sobre tus recomendaciones y tu trastorno o tu enfermedad, que tienes derecho a una segunda opinión, tienes derecho a que el médico siempre te hable de manera digna, tienes derecho a que en farmacia te den la medicina en buenas condiciones y dentro de lo que es la caducidad, que tienes derecho a usar las instalaciones del hospital, por ejemplo, ir a los baños, si tienes dudas, preguntar a algún administrativo y demás. Y en cuanto al médico, igual tratar con respeto y dignidad al paciente, también recibir un trato digno por parte del paciente. Había muchas reglas como estas muy bien especificadas. La pregunta aquí, ¿por qué estaban tan especificadas? Bueno, chicos, porque hace algún tiempo, eh, pues no estaban del todo bien especificados los comportamientos. No sé, usted, Betty, ¿tiene hijos? ¿Alguna de ustedes, Gutiérrez, Guadalupe, Juana? O bueno, también los caballeros, ¿alguno de ustedes tiene hijos? No, profesor. Ok, les pregunto porque eh, muchas mujeres que pasaron por este proceso del alumbramiento eran víctimas de algo llamado violencia obstétrica. Y esto se repitió durante muchísimo tiempo. ¿Cómo es la violencia obstétrica? Bueno, pues cuando la mujer que estaba por dar a luz su bebé, pues era víctima de insultos y humillaciones. ¿Cómo? ¿A poco los médicos y enfermeras humillaban a las personas? Sí, las humillaban. Por ejemplo, había mujeres que manifestaban mucho dolor a la hora de la labor de parto y comentaban que había tanto médicos como enfermeras que los agredían, las agredían, mejor dicho, diciéndoles, bueno, pues si te duele, aguántate, ¿no? ¿Quién te traía pues haciendo lo que tú ya sabes? Claro, diciéndolo de una manera muy vulgar. Eran ataques muy específicos y muy hirientes, donde hacían menos a una mujer por el hecho de que era mujer y de que estaba esperando pues un bebé. Les comento de esto de la violencia obstétrica porque pues se dio durante mucho tiempo en México. Entonces, pues si sucedía, era producto de un comportamiento carente de valores de ética, donde pues se humillaba a la gente sin ninguna, pues, ¿cómo decirlo? Sin ningún miramiento. Las personas no sabían que podían pues reaccionar ante semejantes actos, no sabían que podían interponer una queja, no sabían que podían inclusive hasta correr al médico que les hacía semejantes ataques, no sabían que tenían derecho a usar las instalaciones de un hospital. Mucha gente no sabía nada de esto. Entonces, pues por situaciones como estas, se, se llegó a publicar justamente lo que es pues el decálogo del derechohabiente y pues de toda persona que hiciera uso de pues de las instalaciones de una
pues de un hospital en general. Entonces, chicos, ahorita pues ya se sabe que no debes de recibir esos insultos, que no debe de haber un daño a tu integridad, pero en su momento mucha gente no sabía que pues era algo ilegal. Sin embargo, eh, también hay que decirlo, hay muchos hospitales, hay muchos, mejor dicho, médicos que son muy buenos haciendo su trabajo, pero que no saben cómo tratar a la gente. Entonces, también al momento de una consulta, llegan a humillar a las personas. No se diga si van por cuestiones de enfermedades ligadas al peso. Entonces, también hay mucha violencia en ese aspecto. Precisamente para eso y por cuestiones de preservar la buena salud física y mental de las personas, es que desde siempre se ha manejado en específico un código de ética para todos aquellos trabajadores que se desempeñan en el sector de la salud, ya sea de manera pública o privada. Ojo, la ética médica también nos dice del papel del médico hasta dónde puede hacer. Porque, por ejemplo, no le puedes exigir a un médico una consulta médica si no está dentro del horario y ni dentro del tiempo. Es decir, el médico siempre debe actuar para el máximo beneficio del paciente, siempre y cuando pueda hacerlo. Te lo digo porque, pues, básicamente los médicos, pues, también son seres humanos que también se cansan, que también necesitan alimentarse y que, por supuesto, igual que usted, también necesita descanso. Entonces, la ética es sí actuar en el mayor beneficio del paciente, pero tomando en cuenta como referencia que es un trabajo el que el médico está desempeñando. Chicos, preguntas, dudas. Después de la ética médica y de la ética profesional, vamos a una extensión, a una ética que podemos considerar como una extensión, pues, de lo que es la ética médica. Chicos, pregunta importante. ¿Están ustedes de acuerdo con lo que es la eutanasia y con el aborto? Sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Quién desea dar su opinión, chicos? Por el micrófono, Pues, Emanuel. pues supongo que es dependiendo del momento, ¿no? Porque uno puede opinar una cosa, pero en cierto momento se puede cambiar de opinión, dependiendo de lo que se esté Ujú, viviendo, ¿no? ujú, claro que sí, es correcto. Hay que tomar en cuenta, como usted dice, el contexto. Pero a grosso modo, pues como dice, por ejemplo, su compañero, puede estar de acuerdo con una, con otra no puede opinar. Eh, Dice Gutiérrez, todo ser humano tiene derecho sobre sí mismo mientras no se daña a terceros, es correcto. Eh, pero, por ejemplo, vamos a un caso específico, una persona de 75 años de edad. Durante 20 años ha padecido esclerosis múltiple, se ha manifestado fibromialgia, no puede mover sus músculos, digamos, necesita siempre que una persona esté ahí tanto para ayudarle con sus necesidades, ir al baño, comer, alimentarla, como para cambiarlo. Resulta que esta persona ya le dijeron que su enfermedad no se va a curar nunca y que los cuidados que tenga, bueno, pues son para siempre, de aquí a que fallezca. Pero pues esta persona no puede caminar, no puede hacer ejercicio, no puede tener ni siquiera intimidad como tal.
por falta de movimiento y a lo mejor por otras cuestiones, pero pues está ahí. Resulta que a lo mejor sus familiares le dicen a la persona, pues tú sigue adelante, sigue luchando, no te rindas, por algo estás con vida. Pero pues la persona ya no disfruta de vivir, sabe que su enfermedad lejos de mejorar va a agravarse. ¿Qué opinan, chicos? Supongamos que esta persona decide acabar con su vida. Incluso hasta dicen un argumento muy válido. Bueno, pues es que, ¿cómo voy a poder seguir con vida si esto que yo tengo ya no es vida? Es muy válido, porque el concepto de vida, pues no solamente se basa en que exista un organismo, una utilidad, eh, pues biológica. Entonces, chicos, ¿qué opinan? ¿Creen que será conveniente que la persona pues recurra a la eutanasia? ¿Estarían de acuerdo con, con que la persona lo haga? Dicen Luis y Gutiérrez, pues sí, así como lo plantea así. Pero aunque sea un pecado, ¿ustedes creen en alguna religión? Bueno, a mi parecer, considero que es una pregunta que no podríamos contestar nosotros personalmente porque no nos está pasando a nosotros. Ujú. Si nosotros estuviéramos en esa problemática o viviendo esa vida, pues podría ser que sí, digamos, pues ¿para qué vivir la vida así si se sufre más que se disfruta? Pero a lo mejor alguna, no sé, algún familiar simplemente por el egoísmo de no dejarnos ir o por, no sé, el cariño que nos tenga, pues quiere seguir apoyándonos, pero considero que para contestar eso tendríamos que estar en los zapatos de esa persona, se- más bien vivir la misma vida que tendría el paciente, ¿no? Fíjese que sí, hasta cierto punto es lógico lo que usted comenta. Bueno, no hasta cierto punto. Es lógico lo que usted está diciendo, pero yo les hago esta disyuntiva porque socialmente todavía no hay una apertura para hablar del tema. Es como, por ejemplo, la interrupción de un embarazo. Bueno, pues ahorita ya hay más apertura. Me dio gusto lo que puso su compañero. Yo en lo personal también tengo esa postura. No opino sobre el tema porque, bueno, pues no es una opción que yo pueda hacer. Sin embargo, sí entender y respetar que es derecho de una persona, y esa es la clave, entender que cada persona tiene derecho de hacer las cosas. En este caso, una mujer, pues tiene derecho de sí misma. Y en el caso de una persona con una enfermedad, también tiene derecho sobre sí mismo. Les pongo esto y trato de concientizar porque la eutanasia y estos temas siguen siendo un tema hasta cierto punto tabú, donde hay personas que no pueden ni siquiera oír nombrar eso. ¿Pero por qué? Porque como les dije hace rato, tenemos que entender que hay problemas que solamente se pueden resolver desde cierto tipo de ética. Eso grábenselo bien porque les va a servir para el examen. Hay problemas específicos que se resuelven desde cierto tipo de ética. Y la cuestión, chicos, con la eutanasia, muchas veces abogamos por ella desde la ética religiosa o ética cristiana, cuando hay que entender que no todas las personas ni son de nuestra religión, ni son cristianos, no todas las personas practican estas religiones. Podría ser desde la ética laica, podría ser, entendiendo que es un momento histórico único y un contexto social variable. Pero la cuestión es que este apartado de la eutanasia solamente hay dos variables donde podríamos, digamos, entender y dimensionar. Y es desde la ética descriptiva, donde hay que entender qué hace que una persona se motive a eso, y por supuesto, a la ética del fin de la vida. Esta se ha ido ajustando porque conforme ha pasado el tiempo, chicos, conforme ha habido avances en la tecnología y en la medicina, pues ha habido mayor esperanza de vida en el ser humano.
hace algunos años, algunos cientos de, bueno, no tantos, ¿verdad? Simplemente hace algunos años, pues había que entender que el contexto era distinto y, por ejemplo, pues había personas que, pues, bueno, mejor dicho, la esperanza de vida de las personas era muy diferente a lo que es actualmente. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque hablar hace 100 años, hablar de la esperanza de vida implicaba que un ser humano, pues, si rondaba los 55 años, ya era considerado un adulto mayor, ya era alguien muy grande. No podía aspirar a vivir mucho más que eso. Pero como ha habido avances en la medicina, en la alimentación, concientización de la salud, pues eso ha hecho que la esperanza de vida sea mayor. Pero con ello también, y con el crecimiento de las poblaciones, pues también ha habido ciertas cosas en contra. Y una de ellas es que pues así como hay más esperanza de vida, pues también resulta que ha habido aumento en la aparición de ciertas enfermedades que se les considera como autoinmunes. Y estas lo que va a generar es que la persona que las padece, en lugar de mejorar, pues cada vez va a estar en un estado más crítico. Eso ha hecho que se repitan casos como los que mencioné, donde una persona pues ya no quiera seguir. Y pues, ¿por qué? Porque ya no hay calidad de vida en su día a día. Entonces, hay que entender que no todas las personas pueden ser juzgadas desde lo mismo, porque, por ejemplo, les digo, se hace una crítica desde lo religioso, cuando muy probablemente la persona ni siquiera tenga la misma religión. Por ejemplo, se condenó hace unos meses que pues un país condenara a muerte a un periodista por hacer su trabajo. Si bien es cierto, es algo muy extremista, en su cultura es bien visto, por decirlo, o permitido, pero desde la nuestra no. Entonces ahí estaba cierta disyuntiva, que sigue siendo una vida y pues no era incorrecto lo que hacía, entonces pues no debía de hacerse. O por ejemplo, otros valores desde otras religiones que pues eh, digamos, universalmente las religiones quieren que todo mundo se acerque a sus propias reglas, pero pues no se llega a entender que no todas las personas tienen la misma convicción y fe. Lo mismo con la ética del fin de la vida. Hay que entender, como dijo su compañero, entender la situación que lleva una persona, saber cómo está viviendo y pues dar luz a por qué se llegó hasta ese punto. Ahora bien, después de esto, chicos, vamos a lo que es la ética de los medios de comunicación. ¿Alguno de ustedes ve televisión, chicos? ¿Alguno de ustedes ve televisión? No, yo tengo Creo que no. mucho tiempo que no. Nada. Juana María tampoco. ¿Desde hace Ya cuánto, casi no, chicos? profe. Tampoco, Víctor. Eh, ¿Desde hace cuánto tiempo, más o menos? Desde que estudio y trabajo, cuido a las niñas, las tareas. Ujú, 4 años. ok. Pero hace unos 6 años sí veían algo de tele. 5 años, 4 años. Sí, ¿Se han fijado que cuando inicia un programa, al principio de este hay una franjita que dice A, B, doble A, C o D en un circulito? Por ejemplo, hay doble A para toda la familia y para niños.
B, amarillo para adolescentes y adultos. C, para adultos. Y D, exclusiva y únicamente para adultos a partir de tal edad. ¿Sí los han visto que aparecen al principio de cada programa? Bueno, eso es, chicos, porque entra desde la ética de los medios de comunicación. ¿Cómo? Bueno, la ética de los medios de comunicación es una disciplina que va desde ciertos problemas éticos, desde el papel impreso, es decir, ética desde la información que se da en los periódicos, el manejo de informaciones, hasta problemas que surgen en la sociedad desde todos los medios de información donde se producen, desde libros, radio, televisión, web, etcétera. Lo que busca entonces defender esta ética es que se creará un problema y bueno, esto en cuanto al contenido y a las audiencias. Les decía que desde hace algún tiempo se ha manejado esto de que al principio de cada programa o película se pone un cintillo, porque lo que busca es concientizar y generar pues un comportamiento esperado. Si un programa no es apto para menores, bueno, pues para menores de edad, bueno, pues se señala que ese programa no debe verlos. Y eso entra dentro de la ética de la televisión. La ética de la televisión es con la que cada cual tiene que tratar más a menudo. Siendo la televisión, pues el instrumento bueno, no información, sino de socialización masiva más importante hasta la fecha. Su participación entonces en un público tan amplio, que incluye a niños y personas mayores, hace necesario imponer un modelo de conducta adecuado, es decir, generar una concientización de qué tipos de programa, qué tipos de materiales puede ver cada quien. Por eso les decía de estas franjitas, de estos anuncios. ¿Sabían ustedes que estaba la clasificación D? ¿Sabían que existía? Pues sí, sí existe y es cuando el programa es demasiado explícito, tanto en nivel de violencia como de lenguaje, como en el ámbito sexual. Y por ende no puede ser visto por menores de edad o por adultos por encima de 21 años porque ya tienen un criterio más amplio. Entonces, se busca proteger a grupos más débiles e influenciables, así como a las minorías sociales. Por eso es que inclusive hay programas que reciben cierta censura con respecto a la violencia, porque bueno, pues es entendible que no todos los programas son para todo el público y que un público más chico pues no tiene todo o tanto criterio para distinguir que solo es eso, un programa. ¿Está mal que los vean? No. Simplemente concientizar que a lo mejor un niño no está preparado para X o Y. Aunque luego dicen muchos, ay, en mi generación sí veíamos violencia. Bueno, pues por eso es que hay personas que tienen ciertos problemas, pero bueno, no me voy a meter en eso. Si existe la ética de la televisión, chicos, chicas y de otros medios, existe la ética de la web. ¿Ustedes tienen servicios de streaming? Estas plataformas digitales para ver series y películas. Sí, no, tal vez, ni siquiera sé qué es eso. ¿Sí? Sí, profe. ¿Han notado que en algunos de estos streaming o incluso en plataformas como YouTube hay un bloqueo para menores de edad? Este bloqueo es similar a lo que busca en la televisión, la transformación de una zona de intercambio, libre intercambio de datos y de contenidos en algunos ordenadores o computadoras o lugares o aparatos o dispositivos de acceso, bueno, pues hace que existan unas normas aplicables a Internet
y el tema de derechos que se ven afectados o algo que sea pues grave a nivel legal. Se refiere también, por ejemplo, a cuando hay un material que no puede ser utilizado así como así, sin especificar de dónde salió. Por ejemplo, yo estoy utilizando esta página de libre divulgación, pero entendiendo que existe una bibliografía de dónde está saliendo esa información. Ahora les decía, estos problemas de la ética de la web no solamente son a los derechos de autor, sino al uso de las censuras o franjas de programa. Les decía, no todos los programas son para menores. Ustedes saben que hay páginas que un menor de edad no debe de ver. Ajá. Entonces debe de haber ciertos bloqueos o cierto uso de cierta restricción para el manejo de esta información. Entonces, la ética de la web abarca muchísimos aspectos, entendiendo que es ahorita uno de los medios de comunicación más influyentes, si no es que el que más, y por ende debe de haber un manejo cuidadoso de la información y de las páginas donde se publica. Y por último, pero no menos importante, ética en el deporte. Por último, un contexto en el que encontramos un tipo de ética es el deportivo. Esta ética es el conjunto de normas que rigen actividades deportivas con el objetivo de que sean saludables y pues promuevan el bienestar de las partes implicadas. Hablamos de un compromiso con el bienestar no solo físico, sino psicológico, social e inclusive espiritual. No sé si hayan escuchado casos de deportistas que han sido víctimas de acoso y que denuncian a quien lo está haciendo y que muchas veces es el entrenador o entrenadora. Es ahí donde entra la ética del deporte, de limitar y sobre todo generar estrategias para que los deportistas puedan dar un buen rendimiento y estén en un ambiente pues favorable. Pero también hace referencia a las propias reglas en el deporte, las sanciones ante ciertas faltas, pero sobre todo a algunas normas específicas. No sé si hayan sabido bueno, ahorita no sé qué tan frecuente sea, pero hace algunos años era muy frecuente que algunos deportistas como beisbolistas, futbolistas, atletas, bueno, correr, marcha, etcétera, a lo mejor ganaban una competición, ganaban una medalla, sobre todo en Olimpiadas, pero resulta que, no sé si se hayan dado cuenta, en algunos casos les quitaban esa medalla. ¿Por qué se las quitaban? Pues porque resulta que el deportista o el jugador utilizaba sustancias prohibidas para mejorar su rendimiento. Cuando se supone que el deporte busca impulsar o, bueno, una sana competencia, pero además que una persona logre sobrepasar sus límites, pero de forma saludable y justa. Bueno, pues aún así hay gente que recurre a ciertas sustancias porque buscan un mayor rendimiento. Entonces ahí es donde entra la ética en el deporte, en sancionar a este tipo de personas. Inclusive en algunos casos no solamente se les ha quitado el premio, sino que además a veces hasta los denuncian, los prohíben de que ya no, pues ya no sean bienvenidos en esas disciplinas deportivas. Y otros, bueno, pues como les comentaba en otros casos, pues también es el uso y la adhesión a las propias reglas en el deporte. Por ejemplo, bueno, pues si en un partido de fútbol alguien hace algo que no, bueno, pues se le amonesta, se le expulsa y se le sanciona con tantos días. Al menos así es como debería ser, pero pues muchas veces no sucede. Sin embargo, para ello existen otras instancias, otras instituciones que pues sí
si buscan aplicar y sancionar de acuerdo a las propias reglas. Ujú. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Chicos, dudas, preguntas, a ver qué me dicen, creo que no hay nada. Sí, compañero, compañera Juana, en efecto, estos tipos de éticas sí vendrán en el examen. Y qué bueno que lo pregunta. Porque pues sí, lo tienen que repasar. Ahora, El examen hablando será en del línea, examen, ¿verdad, profe? tengo entendido que sí, al ser materia solamente de este tipo, pues sí sería en línea, única y exclusivamente. Chicos, hablando del examen y que ya va a estar pronto, que yo sé que ya quieren que llegue la fecha, pero antes de ello, pues se tienen que ir preparando y para ello, pues les voy a dejar una suculenta tarea. Yo sé que no les he dejado muchas tareas, pero pues ya es pronto de ir cambiando esta, pues esta perspectiva. A ver, código de ética ya está, reporte de lectura del primer capítulo ya está, justificación es más que nada una participación, entonces van dos tareas como tal. Viene ahora la tercera, portafolio de evidencias. ¿Qué es lo que van a hacer, chicos? Ya saben, utilizando su portada, una introducción, el contenido y una conclusión, y sobre todo bibliografía de dónde sacan los temas, pues ustedes deberán realizar un repaso de los temas vistos a lo largo de el primer parcial. ¿Qué hemos visto? Bueno, ética y moral desde el libro, el capítulo 1, incluso hicieron una tarea de ahí, y los tipos de ética, así como el contrato social. Son los temas que hemos visto hasta el momento. Como sé que cada uno de ustedes tiene una estrategia distinta, bueno, pues puedes hacer un cuadro sinóptico. Si no quieres hacer eso, puedes hacer un ensayo. Si te sale más aprenderlo como un mapa conceptual, también puedes hacer un mapa conceptual. O en último de los casos, dices, bueno, pues yo me voy por un resumen normal. Puedes hacerlo. Cualquiera de las cuatro estrategias es más que bien recibida. Tienen hasta el jueves próximo 29 de junio para entregar esta tarea. Y de preferencia, o bueno, no tanto de preferencia, chicos, como dato ya saben, entregarla en formato de PDF para que haya una más fácil revisión del mismo. Entonces recuerden PDF que debe de haber portada, introducción, la estrategia, una conclusión y por supuesto bibliografía de dónde de dónde sacaron la información. Ahí tienen las bibliografías, tienen los documentos y tienen esta tarea. Chicos, la próxima clase, pues ya es de cara a lo que es esta semana de examen. Yo propondría un repaso, pero yo sé que ustedes ya están más que preparados y listos. Yo sé que ustedes, pues a lo mejor ni siquiera quieren repasar, pero pues yo les pregunto, ¿qué hacemos? Nada, muy bien, chicos. Entonces, bueno, pues les dejo esa tarea. Es el portafolio de evidencias. Vamos a ver. Bueno, ya veremos la próxima semana a ver qué dicen, chicos. Por lo pronto, su portafolio de evidencias y recuerden estar preparados porque ya la próxima semana es de exámenes.
Así es que chicos, prendan su camarita si son tan amables, que yo sé que sí. Son bien buenas gentes, así como Emanuel, que no se ve, pero ahí anda. Ah, no, sí se ve. Se ve un poquito borroso. Juana María, Betty, buenas noches. Kevin, David, Guadalupe. Muy bien, chicos, pues no me queda más que desearles que tengan muy bonita noche, excelente fin de semana y nos vemos por aquí el próximo jueves. Les vaya bien, chicos, buenas noches. Buenas noches, profe. Adiós, profe, buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Buenas noches, nos vemos. Bye. Vamos a ver, vamos a ver. Buenas noches. Sí, ya está aquí.